Muy buenas, hoy tengo unos guantes de la marca Kong al canal, en concreto es el modelo Alex. Kong es una empresa italiana que lleva desde 1830 fabricando todo tipo de material de progreso y seguridad vertical. Comenzaron fabricando mosquetones, actualmente tienen la producción totalmente centralizada en Montemarenso, en Italia, y siempre ha sido así, siempre han fabricado en Italia, en una plataforma gigante de producción de 10.000 metros cuadrados, y a pesar de que se dedican a todo tipo de material de progreso y seguridad vertical, tienen 6 modelos de guantes muy especializados en catálogo y muy interesantes. Yo compraba, o compro de hecho, mucho material de Kong, sobre todo poleas y similares, porque tienen un precio más ajustado que otras marcas del gremio, como puede ser Petzl, y me permiten, pues cuando tengo que equipar instalaciones, comprar. Pues por el precio de una polea Petzl puedo comprar varias poleas Kong. Y esa diferencia de precio hace que me decante por los elementos de Kong en ese sentido. Descubrí estos guantes en una sección de escalada de una gran plataforma de deportes comercial, y me llevé varios pares de ellas, porque además los tenían rebajados, no se vendían y los adquirí a un precio bastante contenido. Actualmente el precio de los guantes es de más o menos 20 euros. En ese precio tienes unos guantes que aguantan muchísimo y que tienen un tacto inmejorable. ¿Para quién puede ser interesante este tipo de guantes o estos guantes en concreto? Pues para aquellos que os dediquéis a realizar en vuestro tiempo libre vías ferratas, o os dediquéis profesionalmente al rescate, o trabajéis o vayáis a menudo a parques de aventura, o realicéis trabajo vertical o tareas de rigging, que ya os explicaré lo que es, o tareas de poda. Para ese tipo de tareas, estos guantes son una opción, pues yo diría que prácticamente perfecta, siempre y cuando no haga un frío extremo, ¿de acuerdo? Y de eso hablaremos también más adelante. Son unos guantes tipo 3/4 en los que tenemos el pulgar, el índice y el corazón con las puntas cortadas. ¿Qué va a implicar eso? Pues que cuando metemos las manos en el guante, nos vamos a encontrar con que la punta de nuestros dedos sobresale y tenemos tacto de aquello que queremos coger y tocar. Como veis, a mí me queda perfectamente ajustada la talla L. Hace que no tenga arrugas en la parte delantera de la palma, que eso es muy interesante. La palma está construida en piel de vacuno con un refuerzo central, tanto en la palma como en el pulgar, como en el índice, de Kevlar, ¿vale? Ese Kevlar hace que sea extremadamente resistente a la abrasión. El dorso es de nylon elástico, verde transpirable. La parte superior de los dedos también tiene un refuerzo en piel, con costuras diferentes, ahora os enseñaré. Y los laterales de los dedos, pues bueno, tienen nylon elástico verde también y transpirable. Esta sección de aquí, de color negro, es una sección de tejido tipo toalla, para secarte el sudor de los ojos o de la frente, que es algo muy interesante y que yo en muchos guantes de trabajo, puros y duros, echo de menos, porque yo cuando estoy trabajando con cuerdas muchas veces me seco el sudor de la frente con esta sección de aquí, tenga o no tenga toalla, y muchas veces me he llegado a hacer incluso abrasiones en las mejillas de secarme el sudor con guante de cuero. Con esta sección de aquí es mucho más agradable quitarse el sudor, y es una sección, como veis, bastante amplia y que recoge mucho sudor de una manera efectiva. El puño, el ajuste del puño se realiza con un velcro, con un elástico, de tal manera que podemos ajustarlo perfectamente a la muñeca. Tiene la típica trabilla con un mosquetón de plástico para poder enganchar un guante con otro. Estos están nuevecitos a estrenar, estos guantes, y por eso todavía conservan el mosquetón, pero este siempre se lo quito y dejo solo las trabillas, ¿vale? ¿Por qué? Pues este mosquetón muchas veces está colgando y me molesta más de lo que me ayuda, así que lo suelo quitar directamente. En cuanto a la construcción de la palma y el agarre de la palma, ahora lo vais a ver enseguida, porque tiene una costura bien diferenciada. Si os fijáis en la sección de los dedos, tiene unas costuras planas, que hace que desde el interior tu apoyo sobre los materiales sea simplemente la capa de piel y la capa de tejido cosida por el interior, ahí lo veis. Sin embargo, la parte superior tiene una confección pues típica de cualquier guante, que es una costura con un cuerpo interior, ese que veis ahí. Eso hace que cuando tú agarras algo, si agarras al revés, diríamos, si tocase con esto el material, yo tengo aquí 2 líneas de costura que regruesan el material, bastante más gruesas e incómodas que estas de aquí. Esto da mucha comodidad y un tacto totalmente plano. Este tipo de costuras están presentes también, por ejemplo, en los guantes de portero, en el que tú quieres la máxima superficie de contacto sobre el balón. Pues también tiene este tipo de conformación de la palma, con esta sección totalmente plana. Es un guante que permite muchísimo tacto de elementos como mosquetones, grilletes, mayones, y permite pues, el enroscado y la manipulación, cierre y apertura de esos elementos con mucho tacto. Como veis, tiene todo el índice con este lateral forrado de esa cordura. Son unos guantes que se pueden conseguir en 7 tallas,
XS, S, M, L, XL, 2XL y 3XL para conseguir un ajuste perfecto en tu mano. Y esto siempre es importante cuando se trabaja con guantes y con cuerdas, ¿vale? De esa manera vamos a tener nuestra talla exacta para que no nos sobre por ningún lado, no nos haga dobleces que luego nos pueden causar molestias e incluso heridas, ¿vale? De esa manera tenemos siempre un ajuste perfecto del guante en nuestras manos. Esa palma plana da un tacto muy bueno, son unos guantes extremadamente duraderos, cumplen la normativa CE-EN 388, los valores que obtienen en esa normativa 388 es un valor 4 en resistencia a la abrasión, es decir, 8.000 ciclos mínimo con una rueda abrasiva con 1 kilo de peso encima. Tiene un valor 2 al corte por cuchilla porque ese corte, pues bueno, pues se ve, digamos que lastrado la resistencia porque hay partes que son de piel. Si tuviese toda la palma en Kevlar, tendría un valor muchísimo más alto, pero tiene un valor de 2 porque no son unos guantes anticortes, son unos guantes especialmente resistentes a la abrasión. Tiene un valor máximo al rasgado, igual que a la abrasión, es decir, un 4 valorado del 1 al 4 en resistencia a la abrasión, un 4 valorado del 1 al 4 en resistencia al rasgado, hacen falta 75 newtons para rasgarlo, y luego un valor 3 en la resistencia a la perforación de un total de 4 puntos posibles, ¿vale? Es decir, tiene una resistencia a la perforación bastante elevada, hasta 50 newtons de resistencia a la perforación. La palma, al llevar este refuerzo, es una palma algo rígida respecto a otros guantes que no tienen este tipo de refuerzos. La ventaja es que tiene este tipo de refuerzo, porque cuando trabajas con cuerdas, los guantes de cuero literalmente se los comen las cuerdas, sobre todo si son sintéticas y la velocidad de trabajo es alta. Sin embargo, con el Kevlar, pues mantienes ese guante en buen estado durante más tiempo y son unos guantes que en ese sentido aguantan muy bien, dan tacto en los dedos, que es donde tienen que darlo, y dan protección en las palmas, que es donde tienen que darlo. Y esta sección de aquí, esta parte que cubre parte del pulgar y parte del índice, cuando trabajas con cuerdas, si cierras la mano, os fijáis que es una sección que obviamente hay que proteger más, y de hecho lo hacen muy bien. Cosas que son mejorables de estos guantes, bueno, son unos guantes 3/4, es decir, tengo las puntas de los dedos libres. En temperaturas muy bajas, eso puede ser un inconveniente. Y son unos guantes que tienen una resistencia a la abrasión brutal, pero que no se llevan bien con el agua. Es decir, son perfectos para hacer vías ferrata, para parques de aventura y demás, pero si es una jornada que va a estar pasada por agua, por ejemplo, haciendo descenso de barrancos o haciendo rafting, pues no son los guantes que tienes que llevar, porque cuando están mojados, pues básicamente se desgastan a mayor velocidad que cuando están secos. El hecho de que tengan esa toalla en esta sección de aquí es algo que es muy cómodo a la hora de secarse la cara para poder evitar el estar con la cara empapada, sobre todo en los ojos, la zona de los ojos, que es muy molesto y que a mí cuando trabajo con cuerdas y con peso pues es algo que me suele pasar, que necesito secarme la frente de alguna manera y una de dos, o tiro de la propia camiseta con la manga o demás, o tiro de guante, y cuando tiro de guante agradezco estas superficies con este tejido de tipo toalla, que es algo que está muy presente en guantes de ciclismo, pero que no está tan presente en guantes para trabajo. El dorso en nylon verde no está especialmente acolchado, es un nylon algo más gordito, pero sí que está centrado sobre todo en la transpirabilidad. Los laterales de los dedos también están centrados en esa transpirabilidad. La parte inferior del meñique no tiene ese lateral más que acabado en piel para tener un poco más de resistencia. Y bueno, pues son unos guantes que os digo, aguantan mucho. Yo he tenido 3 pares en total. Este es el último que me queda, en este color. Compraré los que hay ahora, que suelen ser amarillos, si no me equivoco. Y bueno, pues tendré otro juego más para tener. Porque es un guante que me gusta disponer de él, sobre todo cuando tengo trabajos que van a ser pues una jornada entera dedicada a trabajar con grilletes, con mosquetones y con mayones y con cuerdas. Y en ese sentido son unos guantes que trabajan muy muy bien, que me permiten manejar esos grilletes, esos mosquetones con mucha agilidad con los dedos y me siguen dando una protección muy buena en las palmas a la hora de trabajar con las cuerdas, ¿vale? Unos guantes que, como os digo, son muy específicos, son los guantes de una marca que trabaja sobre todo con material de progreso y seguridad vertical, de escalada, y bueno, pues son unas piezas muy interesantes siempre y cuando vais a hacer un uso intensivo de cuerdas y demás, o de materiales muy abrasivos, porque os van a dar muchísimo tacto con ese diseño 3/4, con esos 3 dedos con las puntas libres, mucho tacto, pero también una buena protección. Y el hecho de que tengan esta configuración de costuras hace que el contacto sobre cualquier objeto pues sea muy muy bueno. Sin más, unos guantes que la verdad es que son
muy buenos, no son especialmente económicos, estamos hablando de unos guantes de 20 euros. Hay muchas opciones en el mercado cuando quieres comprarte unos guantes, pero pocas tan específicas como estas orientadas al trabajo con cuerdas. Vais a encontraros refuerzos de Kevlar en la palma en multitud de guantes dedicados a otro tipo de modalidades deportivas, pues por ejemplo para ciclismo o para motociclismo, pero no van a tener los refuerzos ubicados como estos para tener una resistencia a la presión en la palma. Habitualmente este tipo de guantes suelen tener protecciones de Kevlar aquí para que cuando te caes, cuando vas a apoyar esta parte de la mano, aguanten ahí la abrasión. Es decir, llevan los refuerzos de Kevlar para evitar las caídas, pero no para evitar la abrasión del guante por uso de cuerdas. Por eso, muchas veces no es importante solo los materiales que se emplean, sino también dónde se emplean. En este caso, el Kevlar, que es un compuesto aramídico muy resistente a la abrasión, está ubicado básicamente para favorecer el trabajo con cuerdas. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿Que trabajas con cuerdas y con elementos metálicos de conexión? Estos guantes son perfectos para ti. El rigging, por ejemplo, es una sección de la labor técnica en teatros y en el mundo del espectáculo que consiste en colocar pues, los puntos en los que se va a hacer la elevación de cargas. Y para eso este tipo de guantes pues, son una auténtica gozada. Unas piezas muy, muy cómodas en mano una vez que eliges bien tu talla y que funcionan muy bien. Lo único, ya os digo, estos dos enganches de plástico yo lo suelo quitar, sobre todo el mosquetón porque cuelga mucho y lo que hago es eliminarlo directamente y de esa manera pues quito un elemento colgante más. Están bien para llevarlos en la mochila, juntos, si vas a hacer una vía ferrata por ejemplo, pero para trabajo prefiero no tener ese enganche. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés el vídeo y nada más, un saludo y hasta el próximo.